Durante una cena con mi hija recibí un mensaje: sal ahora. No le digas nada a ella. Durante la cena con mi única hija y su esposo, mi teléfono vibró con un mensaje: sal ahora. No les digas nada. Obedecí y mi corazón se heló al ver una patrulla acercarse a mi casa en silencio. Mi nombre es Amalia, tengo 68 años y durante 40 de ellos fui maestra de literatura. Mi vida, hasta hace poco, era un poema tranquilo escrito en los suburbios de Toluca, en una casa que mis manos y las de mi difunto esposo Mateo construyeron con más sueños que cemento. Pero la poesía, a veces, es interrumpida por la prosa más cruel, y el verso más doloroso de mi vida comenzó a escribirse durante una cena que parecía, como tantas otras, ordinaria. El aroma del pollo al horno con romero, una receta que había perfeccionado a lo largo de los años, llenaba nuestra pequeña cocina. El calor del horno competía con el frescor que empezaba a colarse por la ventana, anunciando una noche apacible. En la mesa, mi única hija, Ximena, y su esposo, Adrián, eran el centro de mi universo. Hacía ya casi un año que se habían mudado conmigo. Para cuidarte, mamá, había dicho Ximena, con esa dulzura que siempre lograba desarmarme, sus ojos grandes y expresivos reflejando una aparente devoción. No queremos que estés sola. Y yo, que siempre vi el mundo a través de las páginas de los libros, que busqué la nobleza en los personajes más complejos, quise creer en esa narrativa, quise creer en la historia de la hija devota que regresa al nido para proteger a su madre viuda. Era una historia hermosa, una que yo misma podría haber enseñado en mis clases. Mamá, no comas tanto pan, dijo Ximena, su voz una mezcla de cuidado y reproche, mientras señalaba con un tenedor la rebanada de bolillo en mi plato. El doctor dijo que cuidaras tus carbohidratos. Recuerda tu presión. Sonreí débilmente, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y dejé el pan a un lado. Tienes razón, mi niña. A veces se me olvida. Últimamente parecía que se me olvidaban muchas cosas, o al menos eso me recordaban constantemente. Adrián suspiró, un sonido largo y cargado de un peso que parecía querer compartir con todos, un truco teatral que había perfeccionado. El negocio está complicado. Los clientes no quieren invertir, todo está muy parado. Desvió la mirada hacia las paredes de mi casa, una mirada lenta, evaluadora, como si estuviera calculando los metros cuadrados, la calidad de la pintura, su valor. No era la primera vez. Lo hacía a menudo, mientras pensaba que yo no lo veía. Me sentí incómoda, una sensación que se había vuelto demasiado familiar últimamente. Era como una nota discordante en una sinfonía que antes era perfecta, un error de imprenta en mi poema favorito. Fue en ese preciso instante que mi viejo teléfono celular, descansando sobre el mantel de flores que Mateo me había regalado en nuestro 20º aniversario, vibró. El sonido fue casi imperceptible, pero en el tenso silencio de nuestra cena pareció un trueno. Miré la pantalla. Era un mensaje de un número que reconocí al instante. Doña Elodia, mi vecina de al lado, una mujer de 75 años con ojos que no se perdían de nada y un corazón leal. El mensaje era corto, críptico, urgente. Sal ahora. No le digas nada a ella. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo en mi pecho. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Salir? ¿Por qué? ¿No decirle nada a Ximena? La confusión luchaba contra un miedo repentino que no lograba comprender. Miré a mi hija, que ahora le servía más ensalada a Adrián, su rostro una máscara de normalidad. Luego a él, que seguía con su monólogo sobre la mala economía. No habían notado nada. ¿Pasa algo, mamá?, preguntó Ximena, su radar para mis cambios de humor siempre afinado, una habilidad que ahora me parecía más una vigilancia que una preocupación. No, no, mi amor, mentí, mi voz un poco más aguda de lo normal, traicionando mis nervios. Es solo que
Creo que dejé los aspersores del jardín encendidos. Voy a apagarlos antes de que se inunde todo. Era una excusa tonta. No había usado los aspersores en días. Adrián frunció el ceño, un gesto de fastidio apenas disimulado, pero Ximena solo asintió, ya distraída con su teléfono, probablemente revisando alguna red social. Me levanté, sintiendo sus miradas en mi espalda, y caminé hacia la puerta trasera, mis piernas temblando ligeramente, como si estuviera a punto de cometer un acto de traición, cuando en realidad estaba a punto de recibir una revelación. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. El aroma embriagador de las damas de noche que planté con Mateo llenaba el jardín, un perfume de tiempos más felices. Caminé hacia la cerca baja que separaba mi propiedad de la de Elodia, fingiendo revisar una maceta de geranios mustios. A través de la penumbra vi su silueta esperando, envuelta en su rebozo de siempre. Amalia susurró, su voz cargada de una genuina preocupación que contrastaba brutalmente con la cortesía calculada que acababa de dejar en la mesa del comedor. ¿Estás bien? No lo sé, Elodia. ¿Qué pasa? Tu mensaje me asustó. Ella miró nerviosamente hacia las ventanas iluminadas de mi casa antes de continuar. No quise asustarte, pero no sabía cómo más decírtelo sin que ellos escucharan. Es tu yerno, Adrián. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasa con él? Lo he visto, Amalia, varias veces esta semana. Cuando piensa que no hay nadie, cuando tú sales a la tienda o te encierras a leer, él sale y toma fotos de la casa, de todos los ángulos, con su celular, como si fuera un comprador. Las palabras de Elodia eran como piedras cayendo en un pozo profundo y oscuro dentro de mí. ¿Fotos? ¿Por qué Adrián fotografiaría mi casa? No es todo, continuó Elodia, su voz bajando aún más, obligándome a inclinarme sobre la cerca. El otro día lo vi con una cinta métrica, de esas de los arquitectos, midiendo las paredes del patio trasero. Y ayer fue lo peor. Lo escuché hablando por teléfono aquí mismo, en el jardín. No entendí todo, pero escuché claramente las palabras tasación, evaluación y valor de mercado. Tasación, evaluación, valor de mercado. Esas no eran palabras que se usaran para cuidar a una madre. Eran las palabras de un vendedor de bienes raíces. Eran las palabras de la prosa más fría y calculadora. La primera grieta apareció en la hermosa historia que me había contado a mí misma. Y a través de esa grieta comencé a ver una verdad aterradora que amenazaba con derrumbarlo todo. Esa noche, acostada en la oscuridad de mi habitación, el sueño me era esquivo. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento me hacía sobresaltar. Las palabras de Elodia resonaban en mi cabeza, mezclándose con los recuerdos de un año que, ahora lo veía, había estado lleno de señales que mi corazón de madre, deliberadamente ciego, se había negado a leer. Mi mente, como un proyector de cine antiguo, comenzó a pasar las imágenes de mi propio Museo del Dolor, una galería privada de heridas y traiciones sutiles. La primera pieza de la colección era un recuerdo vívido, doloroso por su claridad, de hacía casi un año. Ximena había llegado a casa una tarde, con los ojos enrojecidos y una expresión de pánico que no había visto desde que era una niña, y se había caído de la bicicleta raspándose las rodillas. Corrió hacia mí, dramática, desesperada. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «necesito tu ayuda. Hubo un problema con el seguro, una emergencia médica de Adrián, un pago que no esperábamos. Necesitamos 30,000 pesos para mañana, o si no». No terminó la frase, no tuvo que hacerlo. El miedo en su rostro fue suficiente para activar cada instinto maternal en mi cuerpo. Sin dudarlo, sin hacer preguntas que pudieran parecer una falta de confianza, fui al banco al día siguiente. Mientras esperaba en la fila, sentí una pequeña punzada de inquietud. Era una suma considerable, una buena parte de los ahorros que Mateo y yo
habíamos guardado para imprevistos, para nuestra vejez. Pero la imagen del rostro angustiado de Ximena borró cualquier duda. Es para eso que está el dinero, mi niña, me repetí a mí misma, como un mantra. Se lo dije a ella cuando le entregué el sobre abultado. Para la familia. Ella me abrazó con fuerza, un abrazo que se sintió como una mezcla de alivio y algo más, algo que en ese momento no supe identificar. Quizás era gratitud, me dije. Una semana después, la verdad se reveló no en una confrontación, sino en el frío y silencioso resplandor de la pantalla de mi tableta. Mientras navegaba por Facebook para ver las fotos de los nietos de mis amigas, una publicación de Ximena apareció en mi pantalla. Era un álbum de fotos titulado Escape de fin de semana. En las imágenes, ella y Adrián sonreían radiantes en un resort de lujo en Valle de Bravo. Posaban junto a una piscina infinita, con copas de cóctel en la mano. En una de las fotos, Ximena lucía un bolso de diseñador nuevo, uno que yo sabía que costaba una pequeña fortuna. El sol brillaba, las bebidas parecían exóticas y no había rastro de ninguna emergencia médica. Sentí una punzada, una mezcla de confusión y herida. Esperé a que llegara a casa esa noche, mi corazón un nudo de anticipación y temor. Traté de sonar casual, no acusadora. Mi niña, qué bonitas fotos. Me alegro de que se hayan divertido. ¿Se solucionó el problema médico de Adrián? Ximena ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ah, eso. Sí, todo bien. Hizo una pausa y luego me miró. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Por qué preguntas? ¿Estás insinuando algo? No, claro que no. Me apresuré a decir, sintiéndome de repente como la intrusa. Es solo que, el bolso, el viaje. Pensé que el dinero era para una emergencia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, sin filtros, un cambio en su rostro. La dulzura se evaporó y fue reemplazada por una impaciencia afilada, casi cruel. ¡Ay, mamá! ¿En serio? ¿Otra vez con eso? Ya te había dicho que ese viaje fue un bono sorpresa del trabajo de Adrián, y el bolso me lo regaló él. La emergencia se resolvió con otro dinero. Últimamente olvidas mucho las cosas. ¿No te has dado cuenta? Me dio una palmadita condescendiente en la mano. No te preocupes. Descansa. Sus palabras me golpearon más que un grito. Me hizo sentir pequeña, tonta, senil. Cuestioné mi propia memoria. ¿Realmente me lo había dicho y lo había olvidado? La culpa me invadió, desplazando la sospecha. Como maestra de literatura, siempre había creído en la complejidad de los personajes, en sus motivaciones ocultas, pero también en su capacidad para el bien. Me aferré a la idea de que mi hija, la protagonista de la historia de mi vida, no podía ser la villana. Me convencí a mí misma de que yo era la que estaba equivocada, la que estaba empezando a fallar, y así colgué esa primera pieza en la pared de mi museo, una dolorosa obra de arte titulada Duda. La siguiente sala de mi museo mental estaba dedicada a la memoria de mi esposo. Acostada en la cama que habíamos compartido durante 45 años, casi podía sentir su presencia a mi lado, el calor tranquilizador de su mano en la mía. Mateo era contador, un hombre de números, de lógica, de hechos. Era el ancla que mantenía mi barco poético en tierra firme. A menudo se reía de mi tendencia a ver la vida como una novela, a confiar ciegamente en la bondad inherente de la gente. Amalia, mi amor, me decía, pasando su mano por mi cabello, tú ves el mundo a través de la poesía, pero a veces hay que verlo a través de los números. La gente no siempre es el personaje que crees que es. Sé cuidadosa. En ese momento, sus palabras no eran una advertencia, sino una expresión de su naturaleza pragmática. Ahora, en la soledad de la noche, sonaban como una profecía, un eco doloroso desde el más allá. Mi mente viajó a unos meses atrás, cuando Ximena y Adrián comenzaron su sutil invasión, una conquista silenciosa de mi hogar. Empezó con las cortinas de la sala. Eran unas cortinas de lino color crema,
pesadas, que yo misma había cosido con paciencia. Atrapaban la luz del sol de la tarde de una manera que hacía que toda la sala de estar pareciera dorada, un santuario de paz. Un día llegué a casa después de mi caminata matutina y las habían reemplazado por unas persianas de plástico grises y frías que cortaban la luz en franjas duras y estériles. ¿Qué te parece, mamá?, preguntó Ximena, radiante, como si me ofreciera el mejor de los regalos. Le dan un toque más moderno a la casa, ¿no crees? Las viejas ya estaban muy amarillentas, pero a mí me gustaban, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Eran más que tela, eran hilos de mis recuerdos. Ay, mamá, no seas tan apegada a lo viejo. Hay que renovarse, mirar hacia el futuro. Luego fue el estudio de Mateo. Era mi santuario. Sus libros de contabilidad y sus novelas de misterio seguían en los estantes, su pluma favorita en el escritorio, su aroma a tabaco de pipa y papel viejo aún flotaba en el aire. Un fin de semana, mientras yo visitaba a mi hermana Carmen, ellos organizaron el estudio. Cuando regresé, los libros de Mateo estaban empacados en cajas de cartón en el sótano. Su robusto escritorio de roble había sido reemplazado por una moderna estación de trabajo de vidrio y metal para Adrián. La habitación estaba irreconocible, fría, impersonal. «Queríamos darte una sorpresa», exclamó Ximena, ajena a las lágrimas que ardían en mis ojos. «Así Adrián tiene un lugar adecuado para trabajar desde casa y tú tienes más espacio libre en la sala». «¿Y las cosas de tu padre?», logré preguntar, mi voz un hilo. «Están seguras en el sótano, mamá. No tiramos nada. Pero seamos honestos, solo estaban acumulando polvo. Hay que mirar hacia adelante, mirar hacia adelante». Esa se había convertido en su frase favorita, una frase que usaban para borrar mi pasado. Cada cambio, cada mejora, era un borrón en el manuscrito de mi vida. Cada objeto que desaparecía era una palabra, una frase, un recuerdo que me arrancaban. Me sentía como una extraña en mi propia casa, la curadora de un museo cuyas piezas más preciadas estaban siendo almacenadas en la oscuridad por gente que no entendía su valor. Y cada vez que intentaba protestar, me encontraba con la misma pared de lógica condescendiente. «Es por tu bien, mamá». Empecé a creer que tal vez tenían razón, que mi amor por el pasado era un defecto, que mi sensibilidad era una debilidad. Estaba perdiendo el control no solo de mi hogar, sino de mi propia narrativa, y ni siquiera me daba cuenta de que la pluma ya no estaba en mis manos. El gaslighting, esa palabra que había leído en artículos de psicología, pero que nunca imaginé vivir, se convirtió en el aire que respiraba en mi propia casa. Era un veneno sutil, inodoro e incoloro, administrado en dosis diarias que me hacían dudar de mi propia cordura, de mi percepción, de mi memoria. Recuerdo una tarde en que pasé media hora buscando frenéticamente las llaves del coche. Estaba segura, con una certeza casi física, de haberlas dejado en el cuenco de cerámica junto a la puerta, donde las había dejado durante los últimos 20 años. Era un ritual, un acto de orden en mi vida. Ximena y Adrián me ayudaron a buscar, sus rostros una máscara de paciencia y preocupación. «Quizás las dejaste en el jardín, mamá, cuando regaste las plantas», sugería Ximena, aunque ese día no había salido al jardín. «¿Ya buscaste en tu bolso? A veces las metes ahí sin darte cuenta», añadía Adrián, revolviendo mis cosas con una familiaridad que me incomodaba. Después de que me di por vencida, frustrada y a punto de llorar, sintiéndome una anciana inútil, Adrián exclamó: «Aquí están. ¿Ves, mamá? Te lo dije». Estaba sentada sobre ellas. Estaban en el cojín del sofá donde yo estaba sentada. Pero yo sabía, con una certeza que no podía explicar, que no estaban ahí antes. El cojín era firme, las habría sentido. Me sentí humillada, incompetente. Empecé a pensar, ¿y si tienen razón? ¿Y si de verdad estoy perdiendo la cabeza?
La manipulación se extendió más allá de las paredes de nuestra casa, como una enredadera venenosa. Mi hermana Carmen, que vive en Querétaro, solía llamarme 2 veces por semana. Nuestras conversaciones eran mi ancla, mi conexión con el mundo de antes, con la Amalia que yo recordaba ser. Pero pronto, Ximena comenzó a tomar el teléfono antes que yo, siempre con una excusa. Hola tía, ¿cómo estás? Sí, aquí mamá, te la paso. Solo te aviso que anda un poco repetitiva hoy. No te sorprendas si te cuenta lo mismo varias veces. Cuando finalmente hablaba con mi hermana, me sentía cohibida, observada, como si estuviera en un examen. Medía mis palabras, tratando de no repetirme, lo que irónicamente me ponía más nerviosa y me hacía tropezar. Después de colgar, Ximena suspiraba y decía: Mamá, le contaste a tía Carmen la misma historia sobre la vecina 3 veces. Estoy preocupada por ti. Yo no recordaba haberlo hecho, pero su seguridad era tan absoluta, su preocupación tan convincente, que mi propia memoria se volvía borrosa, poco fiable. Carmen comenzó a llamarme con menos frecuencia, y cuando lo hacía, su tono era diferente, más simple, como si le hablara a una niña. Me estaban aislando, cortando mis lazos con el mundo exterior, todo bajo el pretexto del amor y la preocupación. La Amalia, que era una lectora voraz, que podía citar a Sor Juana de memoria, que organizaba clubes de lectura con sus amigas maestras, estaba desapareciendo. En su lugar estaban creando a una nueva Amalia, una anciana frágil, confundida y dependiente. Y la parte más aterradora era que yo estaba empezando a creerles. Estaba comenzando a ver mi reflejo en el espejo distorsionado que ellos sostenían frente a mí, y odiaba a la mujer que veía, una extraña asustada en mi propia piel. Pasaron varios días después de la advertencia de Elodia, días en los que viví en un estado de alerta constante, mi corazón un pájaro atrapado en mi pecho. Fingía normalidad, sonreía en los momentos adecuados, elogiaba la comida de Ximena, escuchaba las quejas de Adrián sobre su trabajo, pero por dentro estaba escuchando, observando, esperando la confirmación de mis peores temores. Y llegó una noche de jueves. Había fingido irme a dormir temprano, quejándome de un dolor de cabeza. Les di las buenas noches, me retiré a mi habitación y cerré la puerta, pero no del todo. Dejé una rendija casi invisible en la oscuridad, un pequeño resquicio por donde la luz del pasillo se colaba, y con ella el sonido. Desde mi cama podía escuchar el murmullo de sus voces en la cocina, creyendo que yo estaba profundamente dormida. Al principio eran solo susurros indistintos, el zumbido de una conversación privada. Pero luego, a medida que la noche avanzaba y se sentían más seguros, sus voces se elevaron, afiladas por la impaciencia. Era Adrián quien hablaba, su tono bajo y conspirador. El doctor que contacté, el amigo de mi primo, dice que con los testimonios de pérdida de memoria que tú proporciones, más un par de incidentes que podamos documentar, podemos solicitar la interdicción por demencia senil. Es el camino más limpio, el más rápido. Legalmente, ella quedaría bajo tu tutela. Interdicción. La palabra cayó en el silencio de la noche como una sentencia de muerte. Significaba que un juez me declararía mentalmente incapaz. Me quitarían mi autonomía, mis derechos, mi voz. Me convertirían legalmente en una niña otra vez, y ellos serían mis tutores, mis dueños. Escuché la voz de Ximena, un hilo delgado y vacilante, una actuación de conciencia que ya no me engañaba. ¿No crees que es demasiado? Es mi mamá. Hubo una pausa, y luego la voz de Adrián, fría y cortante como el acero, desprovista de toda emoción. ¿Demasiado? Ximena, por favor. Ella vivió su vida, tuvo sus oportunidades. Es nuestro turno. Ese dinero en el banco, esta casa, es la seguridad que tu padre, con su sueldo de maestro, nunca te dio. Es la vida,
que yo estoy tratando de darte. Es lo que te mereces. Solo estamos adelantando lo inevitable. Sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. El frío no era solo por el shock, era un frío que nacía desde lo más profundo de mi ser, congelando décadas de amor incondicional. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que morderme el labio para no gritar, para no delatar que estaba escuchando mi propia sentencia. No era solo la traición de Adrián, un hombre al que había acogido en mi casa como a un hijo. Era Ximena, mi hija, mi niña. Su débil protesta no era la de una hija defendiendo a su madre, era la de una cómplice con una pizca de remordimiento, negociando los términos de su traición. Ella sabía, ella estaba de acuerdo. En ese instante, la Amalia poética y soñadora murió. La mujer que buscaba la bondad en cada personaje de su vida se desvaneció. En su lugar, nació otra Amalia. Una Amalia forjada en el fuego de la traición, con una claridad fría y aterradora. El personaje de mi hija no era complejo ni incomprendido, era simple y llanamente el villano. Y yo, la protagonista, finalmente entendí que esta no era una historia sobre la vejez y la familia, era una historia de supervivencia. Y yo iba a sobrevivir. Esa misma noche, después de que las luces de la casa se apagaron y solo se escuchaba el sonido de su respiración acompasada desde el otro lado del pasillo, me levanté de la cama. No encendí ninguna luz. Mis pies conocían el camino de memoria, un camino que no había recorrido en años. Bajé las escaleras, el frío de las baldosas subiendo por mis piernas, y me dirigí al sótano. El aire abajo era húmedo y olía a tierra y a tiempo guardado. Al fondo, detrás de unas cajas con adornos navideños viejos y una bicicleta oxidada de la infancia de Ximena, estaba el baúl. Un viejo baúl de madera oscura con herrajes de hierro que Mateo había heredado de su abuelo. Él siempre lo llamó, medio en broma, medio en serio, su caja de desconfianza. La llave estaba exactamente donde él me había dicho que la escondería, en un hueco suelto detrás de un ladrillo de la pared. Mis manos temblaban mientras la introducía en la cerradura. El cerrojo giró con un chasquido metálico que resonó en el silencio, el sonido de una tumba abriéndose, o quizás de una armería preparándose para la batalla. Levanté la pesada tapa. Dentro todo estaba meticulosamente organizado. Mateo, mi amado y pragmático Mateo, me estaba hablando desde la tumba. Había carpetas de plástico selladas para proteger los documentos de la humedad. En la primera encontré las copias notariadas de las escrituras de la casa, mostrando claramente que la propiedad estaba a nombre de Amalia y Mateo, y que en caso de fallecimiento de uno, el otro se convertía en el único propietario absoluto. No había nada que Ximena pudiera reclamar legalmente mientras yo viviera. En otra carpeta estaban los estados de cuenta bancarios de los últimos 10 años, un registro impecable de cada peso que habíamos ahorrado, de cada sacrificio, y debajo de todo encontré una pequeña libreta de contabilidad. En la primera página, con la caligrafía ordenada y clara de Mateo, leí: para mi poetisa, por si algún día la prosa de la vida se vuelve demasiado dura. Las lágrimas que no había llorado en la habitación ahora corrían libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora gratitud. Él había sabido. De alguna manera, mi hombre cauto y previsor había intuido que mi corazón confiado podría necesitar un ancla en el futuro. Hojeé la libreta. Era un manual de instrucciones para la supervivencia. Números de teléfono de asesores financieros. Notas sobre cómo detectar fraudes. Y al final, grapada a la última página, una tarjeta de presentación ya amarillenta por el tiempo. Guillermo Fuentes. Abogado. Recordé a Guillermo, un hombre robusto y de risa estruendosa, el mejor amigo de Mateo desde la universidad. No lo había visto desde el funeral, donde me había abrazado y dicho: Amalia, para lo que sea, cuando sea.
Nunca pensé que necesitaría cobrarle esa promesa. Abracé esos papeles contra mi pecho. Eran más que documentos, eran mi armadura, eran el legado de un amor que trascendía la muerte. El dolor de la traición de mi hija seguía ahí, un agujero negro en mi alma, pero ya no estaba sola en la oscuridad. Tenía un plan, tenía un aliado, y tenía la fuerza de 45 años de un amor verdadero de mi lado. Ya no era solo una maestra de literatura, me había convertido en una estratega de guerra. A la mañana siguiente me desperté antes que nadie. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos naranjas y rosados. Me senté en la cocina con una taza de café, el baúl de la desconfianza a salvo de nuevo en el sótano, pero su contenido ahora firmemente grabado en mi mente y en mi corazón. Esperé hasta las 9 en punto, la hora en que sabía que el despacho de Guillermo abriría, una hora que se me hizo eterna. Marqué el número con dedos firmes. Una secretaria de voz joven contestó, y cuando dije mi nombre, Amalia, viuda de Mateo, hubo una pausa y luego la voz profunda y familiar de Guillermo sonó en la línea con un tono de sorpresa y calidez. ¿Amalia? ¡Qué milagro! Han pasado años. ¿Cómo has estado? Guillermo, necesito tu ayuda, dije, mi voz sin el temblor de una víctima, sino con la resolución de una guerrera que afila sus armas. Le conté todo, no omití ningún detalle. Empecé con el dinero para la falsa emergencia, las mentiras sobre el viaje, la forma sistemática en que habían estado minando mi confianza en mí misma. Le conté sobre las fotos de la casa, la palabra tasación que había escuchado de Elodia, y finalmente le conté la conversación que había presenciado la otra noche, la palabra interdicción, que ahora era una cicatriz en mi memoria. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo y pesado. No era un silencio de incredulidad, sino de una ira que se estaba gestando, una ira contenida y profesional. Finalmente, Guillermo habló, y su voz ya no era la del amigo jovial, sino la del abogado formidable que Mateo siempre describió. Ese desgraciado, murmuró, y supe que se refería a Adrián. Mateo siempre dijo que ese muchacho, Adrián, tenía la mirada de un zorro en un gallinero. Amalia, escúchame con atención. Mateo te dejó las armas para esta guerra. Ahora vamos a usarlas. Pero tenemos que ser más listos que ellos. No vas a hacer nada por ahora. No vas a confrontarlos. No vas a cambiar tu comportamiento. Al contrario. ¿Al contrario? Pregunté, confundida por su estrategia. Sí, vas a darles la cuerda suficiente para que se ahorquen solos. Si te acusan de olvidar algo, lo olvidarás. Si te tratan como a una niña, actuarás como una niña confundida. Necesitamos que se confíen. Necesitamos que den el siguiente paso, que pongan su plan por escrito, que traigan a sus cómplices a tu casa. Mientras tanto, yo prepararé todo. Requeriré un poder notarial tuyo para representarte, pero lo haremos en secreto. Iré a tu casa cuando ellos no estén. ¿Entendido? Entendido, respondí, una nueva sensación de poder recorriéndome. Ya no estaba sola en mi dolor. Ahora tenía una estratega. Colgué el teléfono y respiré hondo. El plan era arriesgado. Requería que me sumergiera aún más en el papel que ellos habían escrito para mí, el de la anciana senil. Pero era la única manera. Tenía que convertirme en la actriz principal de mi propia tragedia para poder reescribir el final. Era la actuación de mi vida. A partir de ese día, abracé mi nuevo papel con una dedicación que habría enorgullecido a cualquier director de teatro. Comencé a dejar la estufa encendida por unos segundos, solo hasta que escuchaba los pasos de Jimena acercándose a la cocina, y entonces la apagaba rápidamente, fingiendo confusión cuando ella entraba. «¿Hueles a gas, mamá? Por Dios, casi provocas un incendio». Yo la miraba con ojos muy abiertos y asustados, llevándome una mano a la boca. «No, mi niña, yo no fui». «Qué raro».
Empecé a perder cosas constantemente. Las gafas de leer, el monedero, el libro que estaba leyendo, los escondía deliberadamente en lugares absurdos dentro de una maceta, debajo del cojín del sofá de Adrián, y luego dejaba que ellos los encontraran, triunfantes. ¿Ves, mamá? Estaban en el refrigerador. Te lo dije, estás muy distraída últimamente. Deberíamos hablar con un doctor. Cada vez que lo hacían, yo veía sus miradas cómplices, su satisfacción mal disimulada. Pensaban que estaban ganando. Pensaban que su plan era perfecto, y yo los dejaba creerlo. Lo más difícil fue fingir durante las comidas. Les pedía que me repitieran las cosas, que me explicaran las noticias del periódico como si no las entendiera. Adrián se deleitaba en su papel de yerno paciente e inteligente. No te preocupes, Amalia, decía con condescendencia. La política es muy complicada. Mejor hablemos de las telenovelas. ¿Viste lo que le pasó a Esmeralda? Cada palabra amable era una daga. Cada gesto de cuidado era un insulto. Pero yo aguantaba. Me alimentaba de su arrogancia, de su ceguera. No se daban cuenta de que mientras ellos veían a una anciana decrépita, yo los estaba estudiando, analizando, memorizando cada mentira, cada mirada, cada suspiro de impaciencia. Estaba reuniendo municiones para mi batalla final. Una tarde, mientras Ximena y Adrián estaban en el supermercado, Guillermo vino a la casa. Entró por la puerta trasera como un conspirador. En la mesa de la cocina firmé el poder que lo nombraba mi representante legal. Revisamos juntos los documentos del baúl. Son impecables, dijo Guillermo, sus ojos brillando con respeto por su amigo fallecido. Con esto podemos demoler cualquier argumento que presente. Son un castillo de naipes, Amalia, y nosotros tenemos el viento a nuestro favor. La espera fue una tortura. Cada día era un acto de equilibrio sobre una cuerda floja emocional, pero la certeza de que el final estaba cerca me daba fuerzas. Finalmente, una semana después, llegó el día que tanto habían anhelado, el día del juicio final que ellos mismos habían orquestado. La mañana comenzó con una dulzura sospechosa, empalagosa. Ximena me preparó mi té de manzanilla favorito y me lo llevó a la cama en una bandeja, con una flor del jardín en un pequeño florero. Era una imagen de devoción filial sacada de una película. Hoy va a ser un día un poco ajetreado, mamá, dijo, alisando mis sábanas. Va a venir un doctor muy amable a platicar contigo. Es un especialista en sueño, para ayudarte a descansar mejor. Y también vendrá un amigo de Adrián, es notario, y nos ayudará a organizar unos papeles para que ya no tengas que preocuparte por nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor de guerra en mi pecho, pero mi rostro permaneció sereno, mi expresión dócilmente confundida. ¿Papeles? ¿Qué papeles, mi niña? Tú no te preocupes, solo es para facilitar las cosas, dijo, dándome un beso en la frente. Un beso de Judas. A las 11 en punto, llegaron. El doctor era un hombre joven con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un maletín que parecía demasiado nuevo. El notario era corpulento, con manos sudorosas y evitaba mi mirada a toda costa. Se instalaron en la sala de estar, mi sala, la que había sido testigo de tantas risas y celebraciones familiares, y la convirtieron en un tribunal improvisado, en el escenario de su acto final. El doctor me hizo preguntas vagas sobre mi salud, asintiendo con la cabeza a todo lo que yo decía, sin escuchar realmente, mientras tomaba notas en una libreta. Mientras tanto, el notario extendió sobre la mesa de centro un documento. Vi el título en letras grandes y ominosas. Poder general absoluto. Le otorgaba a Ximena y Adrián control total sobre mis bienes, mis cuentas bancarias, mis decisiones médicas, mi vida entera, condensada en una hoja de papel. Adrián se arrodilló a mi lado, su rostro una máscara de devoción, un actor consumado en su papel. Firma aquí, mamá, dijo, su voz un susurro meloso.
Es solo una formalidad para que podamos ayudarte a pagar las cuentas sin que te molestes, para que podamos cuidarte como te mereces. Me pasó un bolígrafo. Mis manos temblaban, pero esta vez no era fingido. Era la adrenalina, la anticipación de la batalla. Miré el papel, luego a mi hija, que me sonreía con una mezcla de lástima y codicia. Levanté el bolígrafo. El mundo pareció contener la respiración. Justo cuando la punta del bolígrafo estaba a punto de tocar el papel, sonó el timbre. Un sonido claro, fuerte, autoritario. Adrián frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. ¿Esperamos a alguien?, le preguntó a Ximena. Ella negó con la cabeza. Se levantó a regañadientes para abrir la puerta, murmurando una queja. Y entonces el guión cambió. La obra que ellos habían escrito con tanto esmero fue cancelada. En el umbral de la puerta no estaba un repartidor ni un vecino. Estaba Guillermo Fuentes, impecable en un traje oscuro que parecía reservado para las batallas más importantes. Su presencia llenó la habitación, cambiando la atmósfera al instante, como un cambio de presión antes de una tormenta. La farsa se desmoronó. «Buenos días», dijo Guillermo, su voz resonando en la sala con una autoridad que hizo que todos se enderezaran. Entró sin esperar invitación, sus ojos fijos primero en el notario y luego en el doctor. «Soy Guillermo Fuentes, el abogado de la señora Amalia desde 1985. Lamento la interrupción, pero creo que llego justo a tiempo para una consulta legal». Adrián se quedó congelado junto a la puerta, su boca ligeramente abierta. La cara de Ximena perdió todo el color, pasando del rosa de la confianza al blanco del pánico. El notario cómplice se removió incómodo en su asiento, como si de repente le quedara pequeño. Guillermo caminó tranquilamente hacia la mesa de centro y dejó su propio portafolio de cuero al lado del poder que Adrián había preparado. No me miró a mí, sino al notario. «Disculpe, colega, ¿me permite ver el documento que le está pidiendo firmar a mi clienta?». El hombre tartamudeó algo ininteligible, pero se lo entregó. Guillermo lo leyó por encima y una sonrisa irónica, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Un poder general absoluto, muy ambicioso. Y por lo que veo, redactado con bastante prisa. Luego, abrió su portafolio y sacó un fajo de papeles. Eran las escrituras originales de la casa, las copias notariadas del baúl de Mateo. Las puso sobre la mesa con un golpe seco que sonó como un martillazo de juez. «Señor notario», continuó Guillermo, su tono ahora glacial, ¿podría explicar por qué este poder busca transferir una propiedad cuyos títulos originales están exclusivamente a nombre de Amalia y su difunto esposo, sin que exista una sucesión testamentaria registrada que les otorgue a sus cuidadores algún derecho? Porque hasta donde yo sé, y sé bastante, eso se llama intento de fraude». El notario se puso pálido como el papel sobre la mesa. El doctor intentó levantarse, murmurando algo sobre otra cita urgente. «Usted no se va a ninguna parte», le espetó Guillermo sin siquiera mirarlo, su voz como un látigo. «Y usted, doctor, está al tanto de que realizar una evaluación psiquiátrica con fines de interdicción sin seguir los protocolos legales, y como un favor a un amigo, es una falta grave a la ética profesional que puede costarle su licencia? Porque tengo entendido que el colegio médico es muy estricto con estas cosas». Ximena finalmente reaccionó, su voz un chillido agudo. «No es lo que parece. Solo queríamos ayudarla. Ella no está bien». Guillermo se giró lentamente hacia ella, su mirada pesada. «Ayudarla», repitió la palabra como si fuera un sabor amargo. Abrió otra carpeta. «Hablemos de ayuda, entonces». Sacó los estados de cuenta bancarios que yo le había proporcionado, marcados con notas adhesivas de colores. «Aquí está el registro de más de 300,000 pesos transferidos de la cuenta de ahorros de su madre a la cuenta conjunta de usted y su esposo en los últimos 12 meses. La mayoría bajo el concepto de gastos del hogar y reparaciones. Curiosamente,
No hemos encontrado ni una sola factura que respalde esos gastos, pero sí encontramos los cargos de su tarjeta de crédito de un resort en Valle de Bravo y de una boutique de lujo. Una ayuda muy peculiar. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La única que se movió fui yo. Lentamente, dejé el bolígrafo sobre la mesa, me recargué en el respaldo del sofá y por primera vez en un año respiré profundo, sintiendo que el aire volvía a llenar mis pulmones por completo. El acto final de su obra había comenzado, pero la directora de escena ahora era yo. Pero la ayuda no termina ahí, ¿verdad?, continuó Guillermo, su voz implacable, disfrutando cada momento. Se giró hacia Adrián, que parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Tengo aquí el testimonio grabado de una vecina, la señora Elodia, que lo escuchó a usted, Adrián, jactándose por teléfono de que tenía a un amigo doctor que les haría el favor de certificar la confusión de su suegra. Guillermo sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. El pequeño aparato parecía un arma cargada, lista para disparar. Adrián miró la grabadora como si fuera una serpiente. Su fachada de yerno preocupado se hizo añicos, revelando al hombre calculador y acorralado que había debajo. Fue entonces cuando Ximena se derrumbó por completo. Sollozos desgarradores sacudían su cuerpo. Se arrojó al suelo, arrastrándose de rodillas hacia mí, una imagen patética de desesperación. «Mamá», gimió, tratando de agarrar mis manos. «Perdóname», fue idea de Adrián. Él me convenció, me llenó la cabeza de ideas. «Yo te amo, mamá, te amo». La miré. La niña a la que le había enseñado a leer a García Márquez, la joven cuyo baile de graduación había celebrado con lágrimas de orgullo, la mujer que me había llamado mamá, y sentí nada. O peor que nada, sentí una lástima fría y distante, la misma que sentiría por un extraño, por un personaje mal escrito en una novela de tercera categoría. El amor, como un jarrón de porcelana fina, se había roto en 1000 pedazos, y ninguna súplica, ninguna lágrima podía volver a unirlo. El amor no es una palabra que se usa para justificar la traición. Ximena, dije, y mi propia voz me sorprendió por su calma, por su firmeza. Es un verbo que se demuestra con acciones, y tus acciones, durante el último año, han hablado más claro que cualquier palabra. Guillermo tomó el control de nuevo, su presencia llenando el vacío emocional de la habitación. Se dirigió a Ximena y Adrián, que ahora estaba tan pálido como su cómplice el notario. Tienen 2 opciones, dijo, su voz no dejando lugar a la negociación. Opción 1. Nos vemos en los tribunales. Presentaré cargos por fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y conspiración. Dadas las pruebas y el hecho de que la víctima es una persona mayor, les garantizo que pasarán varios años en la cárcel. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras los aplastara, observando el terror florecer en sus ojos. Opción 2, continuó, sacando otro documento de su portafolio, impecablemente preparado. Firman este acuerdo. En él, renuncian a cualquier derecho presente o futuro sobre esta propiedad. Se comprometen a devolver cada centavo de los 300,000 pesos en un plazo máximo de 1 año, con intereses, y aceptan una orden de restricción permanente que les prohíbe acercarse a menos de 500 metros de Amalia o de esta casa. Tienen 2 horas para empacar sus pertenencias personales, y solo las personales, y largarse de aquí, para siempre. El notario y el doctor, viendo la oportunidad de escapar de un escándalo que destruiría sus carreras, recogieron sus cosas y prácticamente huyeron de la casa, murmurando disculpas que nadie escuchó. Adrián, completamente derrotado, tomó el bolígrafo con una mano temblorosa y firmó el acuerdo sin decir una palabra. Ximena, todavía llorando en silencio, lo firmó también, su mano temblorosa manchando la tinta. Mientras ellos subían a empacar, en un silencio humillante, Guillermo se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía. «¿Estás bien, Amalia?».
Asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. El alivio era inmenso, pero también lo era el vacío. ¿Qué sigue ahora, Guillermo? Ahora, dijo él, con una media sonrisa triste, ahora recuperas tu vida. Ahora empiezas a escribir tu propio siguiente capítulo. Verlo salir de mi casa fue una de las experiencias más extrañas y dolorosas de mi vida. Llevaban 2 maletas cada uno, las mismas con las que habían llegado un año atrás, proclamando su amor y su deseo de cuidarme. No me miraron al pasar. La vergüenza era un manto tan pesado que les impedía levantar la cabeza. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, el sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el más satisfactorio y a la vez el más triste que había escuchado en mucho tiempo. La casa quedó en un silencio absoluto, un silencio que al principio se sintió vasto, abrumador, como un lienzo en blanco después de que una pintura caótica ha sido borrada. Caminé lentamente por las habitaciones, mis pasos resonando en el vacío. Toqué las frías persianas grises que habían reemplazado mis cortinas, un recordatorio de su invasión. Miré el espacio vacío en el estudio donde debería haber estado el escritorio de Mateo. Cada rincón era un recordatorio de la traición, una cicatriz en el cuerpo de mi hogar. Pero ahora, el silencio no se sentía como soledad, se sentía como soberanía. Era el silencio de un país que acababa de ganar su independencia y ahora enfrentaba la abrumadora tarea de reconstruirse. Esa noche, lo primero que hice fue llamar a un cerrajero de emergencia. Mientras el hombre trabajaba, cambiando cada cerradura, sentí que estaba cambiando las cerraduras de mi propia alma, asegurando mis fronteras contra futuras invasiones. Al día siguiente, contraté a 2 jóvenes para que bajaran las cajas del sótano y volvieran a colocar cada libro de Mateo en su estante en su orden correcto. Lloré al hacerlo, al sentir el peso de sus libros en mis manos, al oler el papel viejo, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. Estaba restaurando no solo una habitación, sino una parte de mi identidad que me habían intentado robar. Las semanas que siguieron fueron una lenta y deliberada recuperación. Recibí una avalancha de mensajes de texto de Ximena. Al principio, eran súplicas desesperadas, llenas de promesas de cambio. Luego, cuando no respondí, se convirtieron en acusaciones airadas, culpándome de haber destruido a la familia, de ser una madre cruel y sin corazón. Leí cada uno, analizando la manipulación en cada palabra. Y luego, con una calma que me sorprendió, los borré y bloqueé su número. Sabía que cualquier respuesta, incluso una llena de ira, sería una puerta abierta, y yo acababa de cerrar todas las puertas con doble cerrojo. Un día, mientras estaba en mi jardín, podando las rosas que Mateo había plantado con tanto amor, vi a Elodia acercándose. Me trajo una jarra de limonada fresca, con hierbabuena de su propio jardín. «Te veo diferente, Amalia», me dijo, sentándose a mi lado en la pequeña banca de hierro. «Tienes otro brillo en los ojos». «Me siento diferente, Elodia. Siento que volví a nacer». No le conté los detalles. No era necesario. Las mujeres de nuestra generación a menudo nos comunicamos en el lenguaje de lo no dicho. Ella simplemente asintió, su mirada llena de una comprensión silenciosa. «A veces», dijo, mirando sus propias manos arrugadas, «las flores más fuertes son las que crecen después del invierno más duro». Había ganado, había recuperado mi casa, mi dinero, mi autonomía, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Por las noches, a veces, el fantasma de la niña que había sido Ximena me visitaba en sueños. La niña de las trenzas largas que corría a abrazarme después de la escuela, la que me traía flores silvestres del campo, y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Me despertaba con una opresión en el pecho, el dolor sordo de una amputación, de un miembro fantasma que seguía doliendo aunque ya no estuviera. Había tenido que cortar una parte de mi propio corazón para salvar mi alma. Pero entonces llegaba la mañana, y con la luz del sol recordaba.
Recordaba la frialdad en la voz de Adrián, la complicidad en el silencio de Ximena. Recordaba la palabra interdicción y sabía, con una certeza absoluta, que había hecho lo único que podía hacer, no por ira, no por venganza, sino por respeto. Respeto a la mujer que soy, respeto a la vida que construí y respeto a la memoria del hombre que me enseñó a ser cuidadosa. Mi esposo Mateo me enseñó a desconfiar de la prosa de la vida. Mi hija me enseñó por qué. En la literatura, a menudo buscamos finales felices, redenciones, personajes que aprenden de sus errores y son perdonados. Pero la vida no siempre sigue esas reglas. A veces, el único final posible es cerrar el libro, aunque la historia quede inconclusa, aunque el corazón quede roto. Ahora, en este silencio, el silencio que yo elegí, por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Y les pregunto a ustedes, los que han tenido la paciencia de escuchar mi historia, ¿hice lo correcto? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar. Si mi historia les ha tocado de alguna manera, si alguna vez se han sentido pequeños o silenciados, sepan que no están solos. Y recuerden que nunca es demasiado tarde para convertirse en el protagonista de su propia vida y reescribir su propio final.